Bendiciones, sean bienvenidos a esta lección 3 titulada Los orígenes de la iniquidad. Recuerden que estamos continuando con el módulo Las raíces de iniquidad. Así que vamos a entregarle al Señor este tiempo y que nos permita recibir este mensaje y que cada corazón sea depositado este mensaje de manera clara. Así que los dejo con su profesora. Sí, buenas noches a todos. Pues continuamos con esta enseñanza tan importante de la iniquidad, ¿verdad? Pero antes de que comencemos, estaba yo investigando lo que está pasando en las iglesias actualmente, porque algunas personitas me dijeron que esto de la iniquidad no, pues como que no les checaba a ellos, em, que no estaba muy de acuerdo en este tema de la iniquidad porque pues muchas veces ellos, ¿qué culpa tienen de lo que sus papás hicieron, verdad? Entonces me puse a investigar y están viendo que se le llama a algunos lugares a donde en las iglesias están hablando sobre sanidad interior, le llaman el caballo de Troya, que ha entrado también ahí el caballo de Troya a las iglesias, a donde les están enseñando que es la sanidad interior solo es un proceso terapéutico. Hagan de cuenta que es una psicología cristiana. Y algunos pastores están llevando esto de una manera pues tan sutil para que no se culpe ni se le obligue, o no tanto que se le obligue, sino que se le enseñe las bases de cómo debe renunciar uno al pecado y a la iniquidad. Y ellos dicen, no, pues estamos en esta condición porque nosotros tenemos problemas de identidad muchas veces. Entonces, buscándole allá textos bíblicos y todo, estábamos viendo ahí la enseñanza de lo que decía Timoteo, ¿no? Que hablaba le decía a Pablo en segunda de Timoteo 3:16-17 que fuéramos sabios y que nosotros teníamos que ser limpios, perfectos para poder enseñar la palabra, porque decía que este Timoteo era un ejemplo a seguir para los jóvenes, ¿no? Entonces, la psicología que está entrando a la iglesia está suavizando el pecado, enfocándose que son problemas de autoestima, de autoaceptación, de bienestar emocional, en fin, pero no están hablando de pecado ni de arrepentimiento. Y yo creo que Jesús en toda la Biblia nos confronta con el pecado, ¿verdad? Y cuando habla Jesús no habla de lenguaje terapéutico, ni diagnósticos de baja estima, ni nada, simplemente habla de qué es pecado. Y muchas iglesias están reemplazando el arrepentimiento por procesos emocionales, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, no se trata de que nosotros neguemos que lo que estamos viviendo y pasando traigamos de generación en generación en generación, pero la verdad, hermanos, es que nosotros sí tenemos que trabajar en renunciar a la iniquidad y la verdadera sanidad va a comenzar cuando dejemos de justificarnos y comencemos a arrepentirnos de nuestros pecados. Y si hemos heredado la iniquidad de nuestros padres, bueno, pues a renunciar, ya estamos en Cristo. Nosotros sí podemos renunciar, hermanos. Así que si en la iglesia donde tú estás no te hablan de que te tienes que arrepentir, pues ahí están en serios problemas con una doctrina equivocada, porque han minimizado el pecado y han quitado a Cristo como el centro de esta iglesia, ¿verdad? Bueno, de esta congregación, porque de verdad, definitivamente nosotros necesitamos destruir ese caballo de Troya, de que, ¿cuál es el problema?
de que nosotros no hablemos de arrepentimiento, de que nosotros no hablemos de que somos responsables, ok, lo heredamos de los papás, pero también nosotros podemos renunciar a ello. Por eso les he dicho que trabajemos, ¿no? Tenemos que trabajar, ver de dónde están nuestras deficiencias y el Señor no se va a enojar porque le digas, ¿sabe qué, Señor? Sí, yo ya descubrí, yo lo traigo desde mi abuelo o mi papá o mi mamá, pero yo no quiero esa vida, yo quiero renunciar y quiero terminar con esto y quiero cancelarlo y voy a trabajar entregándolo. Ya vimos que nosotros vamos a ver que el pecado es simplemente la acción de la iniquidad. Es decir, la iniquidad es un pensamiento perverso y maligno, pero el pecado en sí, nosotros vemos que es la acción de lo que traemos. Pero en realidad el pecar, ya vimos que es una cosa que nada más nos ha provocado. Por ejemplo, yo digo, ay, me equivoqué, Señor, me arrepiento, perdóname. Hasta ahí no pasó. Pero si yo traigo una iniquidad, esa iniquidad va a hacer que yo peque de una manera peor. Así que por favor, tengamos cuidado de no ser engañados y entendamos, Cristo ya hizo todo en la cruz, pero yo tengo que trabajar en esa área y en cada área que yo pueda descubrirla, la voy a renunciar y voy a romperla. ¿Para qué? Porque yo tengo el poder con la ayuda del Espíritu Santo para romper con ella, ¿sí? Entonces, así nada más como un breviario cultural, ¿verdad? Y comenzamos que la iniquidad, ya vimos que es el pecado, ¿verdad? Errar en el blanco, equivocarnos. Pero la iniquidad va más allá, ¿verdad? La iniquidad en hebreo es abón, que representa una forma grave de pecado. O sea, la iniquidad va más allá de un pecado. La iniquidad va hacia lo superlativo. Entonces, está definida como pensamientos de maldad profunda, perversidad premeditada o una condición torcida totalmente, porque no son malos, son perversos. Esas personas que traen iniquidades ya muy definidas. Y a diferencia del pecado, la iniquidad implica una inclinación persistente hacia la maldad y sus consecuencias destructivas. Es decir, la persona siempre está pensando cómo hacer mal. La persona siempre está fraguando cómo arruinar, derribar, destruir. Uno peca porque se equivocó, porque tienes un error. Eso es pecar de manera consciente o de manera inconsciente, pero cuando tú ya estás fraguando, planeando, no duermes, no descansas por estar pensando de qué manera voy a hacerlo, ya está premeditado. A eso se le llama iniquidad, ¿verdad? Continuamos. Por tanto, la iniquidad es una maldad, una injusticia extrema o una vileza. Fíjense, si ustedes pueden buscar sus derivados, los sinónimos, los antónimos, lo que quieran buscarle para que vean lo que significa eso. Y se representa como una desviación profunda de lo correcto y una tendencia a hacer lo malo. Son gente que está nada más fraguando y pensando hacer mal. ¿Qué diferencia hay, verdad? De que, ay, fallé, pequé, me equivoqué, a más estar pensando dónde, cómo hago daño. Y el ejemplo de esta gente que tiende a estar pensando en hacer lo malo, que tiene esa tendencia, es una persona que miente constantemente. O sea, no le importa, esta miente y miente y miente y se enreda con sus mentiras y sigue. Y son personas que tienen una ira desmedida, demasiada agresividad, demasiado odio, demasiada ira. Son personas que tienen pecados sexuales, pero de estos pecados aberrantes, que incluso nada más están pensando a ver a quién buscan o secuestran
o estar esperando a las echándolas en la oscuridad para hacer daño sexualmente hablando, porque no tienen este descanso en esa área. Ellos necesitan saciar sus instintos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es una cosa muy extrema. Extrema codicia, al grado de que pueden matarte por la codicia que tienen de algo y o te lo roban o te matan. Y la distorsión de lo que es bueno, ¿verdad? Distorsionan todo. Eso es iniquidad. Mientras que el pecado es el acto erróneo, una equivocación en sí, pero la iniquidad es la tendencia interna, pues más bien perversidad, ¿verdad? Que provocan dichos actos repetitivos a causa de un corazón endurecido contra Dios. Y su gravedad está por encima del pecado. Ya no es un error, ya no se equivocó, sino está planeándolo. Él se rebela contra Dios al rechazar su ley, porque esa es la semilla de maldad que se deposita en el ADN del hombre en el momento en que es concebido. Ya decíamos hace 8 días, un bebé nace ya pecador, no porque ha pecado, sino porque tiene la herencia adámica. Y en el Salmo 51:5 dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nacemos pecadores por causa del ADN, de la genética, de la semilla adámica. Hasta que nosotros llegamos a Cristo, es cuando Cristo dice que Él nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó y nos ha dado redención. Y de ahí nosotros tenemos que trabajar en renunciar a cosas que aún tenemos y que nosotros tenemos que trabajar con ellas para poder ser libres, verdaderamente libres, para poder disfrutar de la plenitud de lo que el Señor nos da. Y iniquidad proviene del latín iniquitas, que significa cualidad del injusto, o sea, es una cualidad ser injusto o desigualdad. Eso es lo que significa en griego, en latín, iniquitas, iniquidad. Continuamos. Ahora, la iniquidad ha sido traducida desde el término anomía, que es en griego, que significa desprecio por las leyes, lo torcido. De ahí se extrae la iniquidad, que es irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley. Y eso te lleva a a la anarquía. ¿Qué significa la anarquía? La falta de, la ausencia de o la carencia de, ¿qué era en lo que estábamos nosotros sin Cristo? La falta de Dios, la ausencia de Dios, la carencia de Dios, el temor de Dios, ¿verdad? Nosotros no teníamos eso. Ahora que estamos en Cristo ya adquirimos la salvación, la vida eterna, y el Señor nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, porque ¿qué pasó? Se cayeron las escamas de nuestros ojos cuando venimos a Cristo. Por medio de su muerte, de su resurrección, de su obra redentora, Cristo nos despertó, nuestro espíritu también, ¿verdad? Al resucitar nuestro espíritu, nosotros pudimos ver lo que no veíamos, porque la luz de Cristo vino a iluminar todo lo oscuro que había, se iluminó y descubrimos, ay, está de patas mi casa, está sucia mi casa, está en desorden mi casa. Ahí es donde descubrimos que tenemos iniquidades, que tenemos pecados y que aunque Cristo ya vino y pagó por todo, nosotros tenemos que confesarlo para renunciar, ¿verdad? Y arrepentirnos de ello.
Y la pregunta, bueno, ¿y de dónde vino la iniquidad? Que eso ya lo vimos cuando hablamos de los ángeles caídos. Pero bueno, vamos a volver a ver una parte de ello. Y al estudiar el origen de la iniquidad encontramos sus raíces en la caída de Luzbel. Esta inicia en el momento en que este arcángel, lleno de belleza y perfección, como ya lo hemos visto, le da cabida a que a un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento, ya dijimos, ¿no? Hace 8 días dijimos, ten cuidado de lo que viene a tu mente porque no vas a poder evitarlo. Que llegue porque es el campo de batalla tu mente. No vas a poder evitar que venga un pensamiento, sea de Dios, sea del diablo o sea tuyo. Aquí lo que importa es analizarlo para ver de dónde viene, si es bueno es de Dios, si es de pecado es del diablo y muchas veces erróneo es el nuestro. Por esto dice el Señor, ¿quién conocerá el corazón del hombre, verdad? Solo Dios, ni yo lo conozco mi corazón. No sé qué hay en lo profundo de mi corazón, hablando de las intenciones, hablando del por qué, el para qué hago las cosas. Entonces, este ser que estaba en un lugar bien importante en el reino de Dios, que era lleno de belleza, perfecto, porque lo hizo Dios perfecto, le llega un pensamiento que le da cavidad, que se deslínea de la voluntad de Dios, es decir, aquí el creador es el Señor, el Dios omnipotente y el único Dios que puede estar sentado en el trono y el que rige y gobierna. Y este ángel dijo, yo no lo creo así, creo que yo puedo ser más que Dios y me pueden adorar también a mí. Así que comienza a actuar de manera diferente y opuesta a la justicia divina. ¿Ustedes creen que no lo veía Dios? Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar, pero siempre deja al transgresor que continúe a ver hasta dónde llega. Y de ahí el juicio. Esto es lo que hizo con el diablo. Y lo podemos ver aquí en Ezequiel 28, 11, 19, porque aunque está hablando de uno de los reyes, pero está expresándose de lo que hizo el diablo, lo que hizo Satanás y que Jehová lo reprenda, ¿verdad? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilio, de onix, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles, porque él era el que estaba encargado de la alabanza, de la adoración a Dios, ¿no? Entonces tenía tamboriles y flautas. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste al lado de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, porque él contrató a los ángeles, ¿verdad? Él le dijo a los ángeles, ¿quién se va conmigo? Fue una contratación. Así que a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré como para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser, porque su belleza y su hermosura, al momento de que fue juzgado junto con los ángeles y los echaron del reino de Dios, del primer cielo, cayendo a la tierra, se transformaron en seres espantosos, perdiendo toda su belleza y el lugar que le había dado Dios. Y Dios sabía lo que estaba haciendo, pero nada impuro, nada inmundo puede estar en el reino de Dios. Se llenó de maldad y la pregunta es si no había ninguna maldad ahí, si no había iniquidad ahí, ¿qué fue lo que pasó? Hay algo que yo no les podría explicar porque yo no entiendo, pero está escrito que fue hallado en maldad y lleno de iniquidad. Esta Esto fue el destino de Luzbel y de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Qué tremendo, ¿no? Esos son los orígenes del mal. Y estas dos palabras las podemos ver y entender porque son la raíz de la gran mayoría de los problemas que tenemos. Por ejemplo, la maldad viene del inicuo, ¿verdad? Y es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina. Esta es transmitida al hombre desde su nacimiento y va a impregnar el corazón de pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que sea Dios. La iniquidad va a impregnar el alma del ser humano en el instante que es concebido el embrión, en el momento que toda la información o herencia espiritual de maldad en la persona se va a establecer en ella. Desde ese momento que estás ahí, el bebé fecundado, el bebé dentro del vientre de la madre, se le está dando a los alimentos, me imagino que ahí se le transfiere por medio de el ADN, de la genética, ¿verdad? Se transfiere toda la maldad y la iniquidad, porque es una información o herencia espiritual de maldad en la persona que se va a establecer en ella. Y esto afecta los comportamientos del hombre, la estructura de sus pensamientos y aún el estado de salud del cuerpo físico. ¿Por qué está pasando todo eso y nosotros ni nos damos cuenta ni entendemos? Porque a nosotros no nos han explicado. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos congregamos y ahí nos quedamos. Esa es toda la información. Y a mí no me informaron que yo tenía que renunciar a la maldad, a la iniquidad que heredé por medio del ADN y la genética causa de la naturaleza adámica. Hasta que ya comienzo a estudiar, hasta que ya yo empiezo a aprender, porque ya se va desarrollando y explicando a detalle las cosas. Ciertamente Cristo ya hizo todo en la cruz, canceló, anuló, derogó, nulificó, paralizó, murió, resucitó, derramó su sangre y todo ya está consumado. Aquí la cosa es como dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El estudiar, hermanos, la palabra de Dios y profundizar en ella nos va a hacer libres de la ignorancia y nos va a hacer libres de cosas que no sabíamos por qué
Somos así en ciertas cosas. ¿Por qué mi manera de pensar? ¿Por qué mi manera de actuar? ¿Por qué mi proceder? Si ya estoy en Cristo. La iniquidad de Satanás entró en la tierra por el pecado del hombre. O sea, el origen desde el cielo por medio de un ángel caído. Pero esa iniquidad, como estaba ya aquí, el inicuo en la tierra, vino a engañar al hombre para que el plan fuera, como había dicho el padre, que el hombre iba a ser un rey aquí en esta tierra porque le dijo, señoren en todo lo creado. Satanás dijo, ¿cómo? No, engañó al hombre y cuando este hombre peca contra Dios, entra el pecado, la iniquidad en la tierra por causa de Adán y de Eva que desobedecieron a Dios en el jardín de Edén, la cual invadió todo su ser integral porque invadió esta iniquidad, ese pecado, su cuerpo, su alma, su espíritu, atándolos, fíjense, atándolos como si fuera un cordón umbilical espiritual a donde se van grabando todos los pecados y maldades como la herencia genética de generación en generación hasta la tercera y cuarta. Y en Isaías 65:7 dice, por vuestras iniquidades, dice el Señor, y por vuestras iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre los collados, por tanto yo echaré en su propio seno la medida de tus acciones de antaño. Nosotros no tenemos la culpa de lo que hayan hecho nuestros ancestros. Sin embargo, lo tenemos grabado todo en el ADN y en la genética. Cuando venimos a Cristo, nos cambia el ADN, nos cambia la genética, porque hemos nacido de nuevo. Pero hay cosas que yo tengo con mi boca que renunciar y arrepentirme y desecharlas. La ventaja es que ya estamos en Cristo. Por eso hay tanta gente malvada, tanta gente perversa, porque trae grabado todo lo que heredó. Y como tiene un libre albedrío, que ahorita vamos a ver más adelante, es su decisión. Pero como no tiene el Espíritu Santo que le ayude, están como cautivos y son siervos del diablo, como lo fuimos nosotros alguna vez. ¿Sí? Continuamos. Nada más para que vean la importancia de la iniquidad. Por ello, la iniquidad está interiormente ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Ya vimos de dónde viene, del diablo, del ángel caído, de un querubín. Por eso esta iniquidad, este pecado está ligado a las tinieblas y es por medio del ADN y la genética donde el diablo engarza las maldiciones, las herencias malditas, ¿verdad? Que vienen de nuestros antepasados. Y el diablo ahí es donde encuentra la legalidad para robarnos, oprimirnos de generación en generación por causa de esa herencia maldita que nos hace imposible recibir la plenitud de las bendiciones de Dios, porque la pregunta era, bueno, pero yo no quiero ser así, ¿por qué lo soy? ¿Por qué me inclino a tal pecado? ¿Por qué lo hago? Porque tiene derechos legales el diablo, porque yo no he renunciado a ello. Yo tengo el antídoto y yo tengo cómo romper con los derechos legales, pero lo tengo que confesar, tengo que renunciar, tengo que arrepentirme. Ya tenemos el antídoto, que es la sangre del cordero. Ya no tenemos por qué estar sufriendo de ello.
pero no nos dijeron que teníamos que confesarlo, no nos dijeron que teníamos que ponernos a cuentas arrepintiéndonos por nombre. Ese es el problema. Si no, ¿por qué tanta consejería espiritual en las iglesias? Si ya somos totalmente libres, ¿cuánta consejería de matrimonios cristianos que se quieren separar? ¿Cuánta consejería de jóvenes? ¿Cuánta consejería de individuos? O sea, individualmente están, ya pueden decir, pues yo tengo problemas, tengo esto, tengo lo otro, y por eso no puedo tener paz, no puedo estar bien. Y ya estamos en Cristo. Y aún así nosotros estamos batallando con cosas que deberían ya no estar ahí, pero están, porque yo no he trabajado con ello, porque a mí nadie me lo dijo. Me quedé en la salvación y la vida eterna y gloria a Dios por ello, porque el hecho de, ya dijimos, el hecho de que yo no rompa con mis iniquidades y que me están afectando, no quiere decir que voy a perder la salvación, pero el problema va a ser que yo nunca voy a tener paz. No voy a vivir tranquilo ni en paz los días de mi vida ya en Cristo. Y no voy a poder disfrutar de las bendiciones porque como el pecado pone una barrera, pues no puedo. Sí me arrepiento, pero no doy detalles en cuanto a lo que yo tengo en el ADN engarzado por el infierno. ¿Continuamos? Y así como un niño trae rasgos físicos y emocionales de sus padres y o abuelos, también trae en su espíritu una grabación interna, un ADN espiritual, donde están escritas las cosas torcidas y malignas que afectan el comportamiento, los pensamientos, incluso esas enfermedades que luego tenemos por causa de la iniquidad ancestral. Dios no nos está cobrando ni nosotros vamos a ser castigados por el pecado que cometió mi papá, no, sino porque yo me inclino a pecar como ellos. Yo no soy inocente, ¿eh? Ay, es que ya lo heredé, pues por culpa de ellos, no. Yo tengo que tener ya en Cristo la decisión de renunciar. Cuando yo no tenía conocimiento de Cristo, cuando yo no sabía que era bueno, que era malo, porque para mí en mi casa me enseñaron que nada es malo. Incluso las mismas iglesias, lo decía al principio, están tomando como terapias, ¿verdad? De psicología, la sanidad interior. Y eso no es verdad. Hay que ir a la raíz, ya vimos cuál es la raíz. No podemos justificar el pecado ni la iniquidad como una terapia psicológica de alguna persona que tiene, pues un problema emocional. No es un problema emocional, es una consecuencia y un resultado de algo que yo estoy haciendo fuera del orden de Dios. Y miren, Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá, porque Dios castigó a Judá por no haber escuchado al profeta de que se arrepintieran. Ya Jeremías les había dicho, viene una gran nación que va a destruir el templo y que va a llevarse cautivos a los reyes, a los príncipes y van a dejar en ruinas Jerusalén, en la nación, ¿no? Y les valió, no les importó. Y Jeremías ahí dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
Ellos sabían que estaban haciendo algo indebido, ellos sabían que no estaban obedeciendo la palabra de Dios y no quisieron arrepentirse. Y cuando ya se cumplió la profecía, hasta los ojos le sacaron al rey, se lo llevaron cautivo. ¿Y cuántos niños no se llevaron de los príncipes cautivos? ¿Y cómo dejaron destruida toda esta nación? Es lo que provoca el no arrepentirse. No es una terapia, es los 4 pasos que hemos visto. Reconocer el pecado, confesar el pecado, arrepentirme del pecado y renunciar al pecado. Entonces, la manifestación de la iniquidad muchas veces puede tardar también, y hemos visto ejemplos de eso, de que a veces hay algunos niños van creciendo y se les ve la maldad desde un principio, o se les ve la herencia de los papás desde jovencitos. Ay, este niño es como tu papá, ay, ese niño es como tu mamá, oye, ese niño es como tu abuelo. Trae las mismas mañas, trae los mismos vicios, todo eso, pero algunas veces puede tardar en algunas personas en manifestarse esa iniquidad. Puede que tengan un excelente comportamiento estas personas y ya incluso adultas, pero de repente cambian y se vuelven irreconocibles. ¿Por qué será? Porque se comenzó a manifestar esa semilla adámica. ¿Continuamos? Hay gente que hace cosas malas que uno, ay, ¿cómo? Pero él, ella, no, no, me estás hablando de otra persona, ¿cómo crees? ¿Sí? Él o ella comenzaron a hacer cosas que nunca había pensado la gente que hiciera. Y es porque se activó la semilla de maldad que traían en su ADN. Por eso no das cabida a que, pero si era buena gente, ¿cuántos? Volvimos a hace 8 días, dijimos, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres de pronto cometen delitos y la gente dice, le pregunta a los inspectores, investigadores, la policía, ¿usted cómo veía que era su vecino? No, pues tranquilo, gente buena. ¿Quién sabe qué le pasó? Algo detonó que matara a sus familiar o que robara. No puedo creer lo que sea un secuestrador. Tenía un secuestrador en nosotros aquí en la calle. No sabíamos cuando nos cambiamos, no sabíamos que un vecino era un secuestrador. Imagínense, no sabíamos. Y aparentaba mucha amabilidad y todo. Entonces, gente que no, que de pronto detonó su maldad. Continuamos. Y nosotros lo hemos visto que, por ejemplo, hay niños que viven con padres alcohólicos y viciosos. ¿Y qué culpa tiene el niño? ¿No? Pero desafortunadamente los hijos heredan casi siempre el programa, tanto por lo que ven, por lo que escuchan, como lo que tienen codificado en su ADN. Así que es una grabación espiritual con la tendencia al vicio. Y al paso del tiempo, el deseo de beber es un ejemplo. Al paso del tiempo, al beber y drogarse, en sus hijos se hace crítico y insoportable. Eso es el vicio del alcohol y la droga. Ahora otro pecado es lo mismo. Por ejemplo, algunas mujeres que son muy tranquilitas desde jovencitas, niñas buenas, niñas tranquilas, de pronto se casan, aparentemente están haciendo una vida bien y de pronto se vuelven promiscuas en su etapa adulta. Se descontrolan totalmente en su sexualidad a causa de la iniquidad
que se despertó. Ahí en el trabajo, en gobernación, yo trabajaba y tú veías a la gente normal, tranquila. Había una jovencita de, ¿qué serán? Unos 25, 26 años, que estaba casada, que tenía 2 niños, su esposo iba a la salida por ella, tranquila. De repente nos enteramos que andaba con el jefe, el marido la esperaba afuera y algunas veces vimos cómo ella se salía del trabajo con el jefe y regresaba a la hora de la salida y ya salía como si nada con su esposo. Y algunas veces vimos que la esposa del jefe venía a buscarlo y ella se hacía la que, ay, y todavía iba y la saludaba, ay, ¿cómo está? Na, na, na. Ahí es donde tú dices, ¿cómo puede ser esta gente tan, esa chamaca tan tonta de hacer lo que anda haciendo? Y los dos fingiendo, hasta que terminaron descubriendo las parejas, ¿verdad? Lo que estaban haciendo. Y pude ver la situación, cómo la esposa del jefe se divorció de él, ella se divorcia del marido y ya, colorín colorado con esto. ¿Por qué lo hacen? Son gente tranquila, son jóvenes que están empezando, y de repente ya tienen una vida hecha. ¿Por qué la maldad? Porque lo traen en el ADN y porque tú decides, porque tienes libre albedrío para hacerlo. Por supuesto que si no está el Espíritu Santo contigo, no vas a poderlo solucionar porque tú estás en tus emociones, en tus sentimientos y en tu iniquidad que puede más que el temor a Dios. Puede más que las reglas, que las leyes, que los mandamientos, porque por mucho que no conozca yo del Evangelio, yo conozco los 10 mandamientos. Todos conocemos los 10 mandamientos. No me pueden decir que no, pero yo decido qué hacer con mi vida. Así que la iniquidad provoca un cambio inexplicable para mal en la conducta de una persona. Por ello no se debe tomar la iniquidad a la ligera. Pues si no se trabaja con esta condición, los hijos y las generaciones venideras van a pagar las consecuencias, no porque ellos vayan a pagar por mi iniquidad, sino que ellos van a ser inclinados a la herencia maldita, a la genética, te vas a inclinar a pecar, a hacer lo mismo. Porque dice Proverbios 22:8, el que siembra iniquidad, ¿qué va a cegar? Iniquidad. Y la vara de su insolencia será quebrada. Nosotros ya no podemos justificarnos, ya estamos en Cristo y nosotros todavía estamos trabajando con el pecado y con la iniquidad, pero ya tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta, nos escudriña y nos damos cuenta, porque bien que nos damos cuenta que hay cosas no agradables en nuestro corazón, que hay cosas que a lo mejor todavía me inclino y me inquieta la, la, las cosas que yo sé que yo traigo en el ADN. Pero en Cristo Jesús yo tomo el antídoto y le digo que renuncio a esta iniquidad y que rompo con esa iniquidad y que yo no quiero tenerla ya más. ¿Para qué? Para que mis generaciones no paguen las consecuencias. Eso es lo que tenemos que hacer. Continuamos. Ahora, si tiene una línea sanguínea, hay gente que ha estado en prisión. Miren, hermanos, cuando se iba a las prisiones, les preguntábamos,
¿Quién de ustedes tiene familiares también en la prisión? Casi todos levantaban la mano. ¿Usted a quién tiene en prisión? A mi papá. Primero fue mi papá, luego fue un hermano, luego fui yo. También hay un primo. Y alguno llegó a decir, y ahora ya está mi hijo en prisión. ¿Por qué? No es casualidad, porque heredaron genéticamente la delincuencia de sus padres. Miren, enfrente de la casa de mi mamá había una familia, todavía está esa familia. Ya muchos de esa familia murieron. Pero desde que tenemos años, que teníamos años de vivir ahí, y mi mamá vivió ahí en esta calle, porque nosotros pues nos casamos y nos fuimos, pero mi mamá siguió viviendo en esta calle. Seguido, seguido nos platicaban, balacearon al hijo, balacearon al papá, balacearon al primo, ¿por qué? Lo mismo, por vender droga. Ya todos saben dónde venden la droga. Llegaba gente y bueno, ya mataron al hijo, no, porque ahí está el papá todavía. Ya veíamos algunos que ya no aparecían porque ya estaban en la cárcel. Ya después veíamos al más chiquillo, ya estaba también vendiendo y al rato en la cárcel. Y nosotros ya sabíamos que esa familia estaba sellada, tenía una maldición de que todos iban a morir jóvenes, de que iban a estar en la cárcel o de que iban a terminar con problemas físicos, ¿verdad? Porque morían pues balaceados y algunos quedaron cojos, algunos quedaron ya maltrechos. Entonces tú dices, ¿por qué? Fíjense, hubo uno que no pasó por eso. Uno de esa familia dijo, yo no quiero nada de eso, yo no voy a participar, yo no voy a formar parte de, pero casi la mayoría hereda esa genética, ¿verdad? Heredaron genéticamente esa maldición. Y fíjense lo que dice Job 11, 13, 15. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Ya estamos en Cristo. Podemos levantar nuestra mano a Dios y podemos echar fuera de nosotros esa iniquidad. Yo no voy a consentir que esa iniquidad siga morando en mi casa, en mis generaciones, porque yo no voy a tener cara para presentarme delante de Dios si yo no rompo con esa iniquidad. Y dice que cuando tú echas fuera de tu casa esa iniquidad, vas a ser fortalecido y no vas a tener temor. Yo no estoy hablando ni dando enseñanza a gente que no es cristiana. ¿Por qué tendríamos que enseñar eso a los creyentes? ¿Por qué el Espíritu Santo insiste en que nosotros aprendamos y escuchemos estas enseñanzas si ya estamos en Cristo? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la autoridad y el poder en Cristo Jesús para romperlo, para renunciar y para cancelarlo por medio de nuestro reconocimiento. Esta es la iniquidad que hay en mi familia, en mi casa, ¿verdad? La confieso, yo también participé, Señor. Me arrepiento de ella, yo ya no la quiero más y yo voy a renunciar porque yo no quiero que mis hijos
ellos ya traen en el ADN, ya traen en la genética eso. Pero cuando tú estás rompiendo y renunciando, tú estás quitándole una carga a tu hijo, aunque cuando ya crezca tu hijo, va a tener que reconocer y confesar y arrepentirse, hacer lo mismo, pero ya no va a ser porque efectuó, puso en práctica, sino porque para evitar que más adelante pudiera manifestarse. Nos conviene renunciar por los hijos. Y Job nos dice claramente que es decisión propia, ¿verdad? Continuamos. Job nos dice que es una decisión propia caer en los mismos errores de los padres o apartarnos para no cometer los mismos pecados. El hecho de que esté en mi ADN y en mi genética, que me inclinó y me sigue insistiendo en inclinarme aquí ya en Cristo, es mi decisión decir no. Reconozco que tengo una iniquidad que heredé, que está escrita en el ADN, en la genética. Lo estoy confesando y estoy reconociendo. Pero Cristo dice que Él ya anuló toda el acta de los decretos que había contra nosotros desde Adán y Eva, fíjense, que nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces, yo tomo esta iniquidad, Señor, y yo renuncio a ella, reconozco que la tengo, lo confieso, me arrepiento de ella porque la heredé y la practiqué en su tiempo antes de Cristo, pero hoy estando en Cristo, en el nombre de Jesús, apelando a la sangre que derramaste en esa cruz, yo renuncio y te la entrego para que sea también clavada en la cruz del Calvario. Es mi decisión caer en los mismos errores de nuestros padres o apartarnos para no caer nuevamente en los pecados. Yo ya fui esclavo de Satanás mientras yo no tenía a Cristo y el diablo tenía derechos legales porque estaban en el ADN y en la genética escrita mi maldad, heredada de generación en generación. Entonces, ya estando en Cristo, yo decido si continúo fallando o si determino apartarme y y arrepentirme, porque dice la palabra de Dios que cada quien morirá por su propia maldad. Yo no tanto voy a morir por la maldad de mi papá, voy a morir porque yo estoy aceptando esa herencia. Por eso Dios nos hace responsables a cada uno de nuestras elecciones y de nuestras decisiones. Yo no voy a poder seguir justificándome diciendo yo soy así por causa de mis padres. ¿Qué es lo que están hablando del caballo de Troya? De la sanidad interior como si fuera psicología en las iglesias actualmente. Pecado es pecado, llámale por su nombre. No te justifiques. Al hablar de la sanidad interior es porque yo voy a trabajar en ello, renunciar a ello y confesar y decirle yo ya no quiero más, lo tengo, sí, porque lo heredé, pero yo corto con ese ciclo de iniquidad, sea como, sea cual sea, llámese como se llame, ponle el nombre que le corresponde y renuncia a ello, porque yo soy responsable de mi decisión ahora. Pero como ya estoy en Cristo, tengo más ventaja que mis padres que no tuvieron a Cristo. Por eso, si nosotros no entendemos esto y no comenzamos a trabajar, no se trata de juicio, se trata de salud.
de sanidad, de liberación, de restauración, de regeneración, de transformación. Eso no quiere decir que no vas a seguir fallando o que, no, yo ya soy perfecto y yo ya no necesito sanidad del alma. Todos necesitamos ser sanados del alma, todos, todos, todos. Aunque estudies, aunque renuncies, no te va a faltar algún detalle en el cual puedes fallar. Cuando tú ya estás perfecto es cuando tú ya no respiras. Se acabó la influencia de este cuerpo corrupto. Entonces sí, ya vas a ser transformado en el día de la libertad, de la resurrección. ¿Y qué no hará el Señor? Ya limpios y libres. Pero mientras estés en este cuerpo corrupto, tienes que trabajar contigo, tienes que pelear contigo y tienes que luchar por cuidar tu salvación y por cuidar tu liberación del alma. Y dice Pablo en 2 de Corintios 7:1, así que amados hermanos, o amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya estoy en Cristo. Él dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo voy a ser santo con esto? No, pues te está diciendo que te vayas perfeccionando, que te vayas limpiando, porque tienes esa promesa de que Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, que ya anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra. Ya, tomemos todo lo que Cristo hizo en la cruz, hagamos efectivo todo en nuestra vida y vamos a empezar a romper, a renunciar y a ser libres, para que yo pueda disfrutar mientras tengo vida en lo que Cristo viene por mí, pues por lo menos trabajar, ¿verdad? Así que la iniquidad se hereda como un patrón de conducta o tendencia al pecado, es una realidad y puede transmitirse de generación en generación a través de la influencia familiar y hasta por el ejemplo. A lo mejor no está en mi ADN, pero por el ejemplo que yo vi de mi familia en las cosas negativas, me influenciaron. Pero aunque se heredan las consecuencias físicas y emocionales de la maldad de los padres, la culpa personal no se transmite. Cada individuo es responsable de sus propias acciones ante Dios. Tú no vas a llegar delante de Dios y, pues, sí pequé y tenía iniquidades y pecados y, pues sí me daba cuenta, pero pues las heredé de mis padres. Me inclinaba al pecado por culpa de la herencia de mis padres. Sabes que tus padres también se inclinaron a la iniquidad de sus padres de ellos y que tu abuelo se inclinó por la iniquidad de su padre y que tu bisabuelo. Es muy justificable decir, como dijo Adán a Dios, ¿qué hiciste, Adán? La mujer que me diste me dio a comer del fruto prohibido. Tu mujer, ¿por qué lo hiciste? La serpiente me engañó. ¿Se dan cuenta cómo somos muy dados a justificarnos? Entonces, nosotros no podemos llegar ante la presencia de Dios y decir, no quise trabajar nada, no quise con mi boca confesar y renunciar y arrepentirme. Yo dije, Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Me siento, me limito a escuchar cada domingo la palabra y el lunes a sábado me comporto de acuerdo a mi raíz de iniquidad, a mi carácter, a mi manera de ser, a todo lo que me viene a la mente, pues no lo puedo evitar, lo heredé, es culpa de mis padres. No, no, no. Aquí cada quien va a morir por su propio pecado y aquí vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por tu propio
pecado que tú cometiste. Dijimos la vez pasada que tenemos tres problemas cuando venimos a los pies de Cristo. Primero, venimos porque traemos una naturaleza adámica que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, y así nacimos con la herencia maldita. Después, heredamos por medio del ADN y de la genética la iniquidad de papá y mamá. Después, nuestros pecados personales a causa de esa iniquidad familiar, ancestral, generacional. Tres cosas de las cuales Cristo, allí en la cruz del Calvario, las anuló, las canceló. Pero yo tengo que decir y declarar y confesar con mi boca, renuncio esto, renuncio esto. El Espíritu Santo te recuerda. Por eso es el Paracleto, el Maestro, el Consejero y el Pastor, el Espíritu Santo. Lo tienes, como dicen, 24/7. Todos los días, a todas horas, el Espíritu Santo te redarguye, te exhorta. Todos los días te dice, no hagas eso, no esto, no lo otro, no aquello. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué le hablaste así? Por qué pensaste de esa manera y dijiste, me gusta ese pensamiento? ¿Por qué tú estás haciendo cosas con alguna mala intención que tú sabes que sabes cuál es? Ya no podemos pecar sin que el Espíritu Santo nos exhorte, redarguya y examine. Por eso el Señor te dice, si quieres seguir pecando, vete al mundo, peca rico, no te limites. Pero si ya estás en Cristo, no seas tibio. O eres o no eres, pero ya determina lo que vas a hacer, porque tienes un pie en el reino de Dios y un pie en el reino de las tinieblas. No podemos servir a dos amos porque con uno vamos a quedar mal. Y muchas veces quedamos mal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos cuidado. Y claro que es posible ser libre de la iniquidad a través del arrepentimiento sincero, el reconocimiento de los pecados y la fe en Jesús. Él nos ofrece perdón y una nueva naturaleza. El entender que la iniquidad es una herencia generacional que provoca patrones repetitivos y perversidad en nuestro corazón va a hacer que determinemos ya renunciar y romper con todo lazo maligno, cortar con todo lazo ancestral, familiar, generacional y no volver a prestar nuestro cuerpo como instrumento para servirle al diablo, a fin de ponerle fin a este derecho legal al recibir el poder de la transformación divina en Cristo. Ya estamos en Cristo, aprovechemos. Tenemos la oportunidad de ser libres, verdaderamente libres, pero necesitamos tener conocimiento, porque el conocimiento nos da poder. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. No conformarnos nada más con congregarnos, sino tomar clases, tomar discipulados, porque dice, el Espíritu Santo te recordará. ¿Qué te va a recordar? Si ni lees la Biblia, ¿qué te va a recordar? Si ni estudias, te va a recordar lo que tú ya estudiaste, lo que tú ya leíste. Ya vas a tener conocimiento para decir, ay, caramba, yo no sabía que todos los problemas que tengo y todos los pensamientos que llegan a mi mente y que algunos los dejo anidar y algunos dan fruto, me hacen que yo
me aleje de Dios, me hacen entristecer al Espíritu Santo, me hacen contristar al Espíritu Santo porque yo no quiero trabajar. La salvación es gratuita, la justificación fue gratuita, la, la, la adopción fue gratuita, la reconciliación fue gratuita, pero la sanidad del alma es gratuita también, pero yo tengo que trabajar en esa área porque la santificación lleva tiempo. Y dijimos hace 8 días que el tiempo de nuestra santificación muchas veces, si se tarda, es por culpa de nosotros, porque no hemos entregado todo aquello que necesitábamos ya entregar desde cuándo. Ya suelta tu pecado, tu iniquidad. Cristo no se enoja porque tú reconozcas que estás mal. Al contrario, se alegra de que tú ya renunciaste a esto y renuncié a esto. Mañana me recuerda otra cosa, renuncio al otro. Pasado mañana ya me dijo el Señor, mira esto también. Ay, sí, Señor, también te lo entrego. Mira, es como cuando tú contratas a alguien para hacer aseo. Pues tú tienes que checar que lo haga bien. Le estás pagando para que haga bien el quehacer y tú tienes el derecho porque pagas de decirle, ¿sabes qué? Aquí no limpiaste bien, aquí no trapeaste bien, aquí no tienes limpio aquí. Mira, aquí ni siquiera pasó el trapo. Pues imagínense Dios, cuando Dios te dice, quita eso. Mira este pensamiento, mira esta actitud. Mira, esto es una iniquidad, por eso te inclina. Renuncia a ella, rompe con ella, cierra los ciclos repetitivos, porque si no lo haces, tus hijos lo van a heredar y o sea, le estamos dejando tarea a nuestros hijos cuando nosotros podríamos desde este momento renunciar y liberarlos para que nuestro ADN y nuestra genética se limpien, para que nuestros hijos también se limpien su ADN y su genética. Mira, Pablo decía en Romanos 6:15, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? La gente que no tiene a Cristo, que no ha resucitado su espíritu. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, es decir, el Pablo nos está diciendo que como es una herencia generacional y provoca patrones repetitivos y perversidad en nuestro corazón, nosotros tenemos que renunciar a prestarle nuestro cuerpo como antes al diablo para que ya no seamos instrumentos de injusticia. Porque si nosotros le decimos al diablo, tú no vuelves a usar mi cuerpo para mal, porque ahora ya me compró y pagó y me salvó y me liberó y él murió en la cruz para que yo viviera y derramó toda su sangre. ¿Cómo voy a ser malagradecida con lo que Cristo hizo por mí, con lo que el Padre dice que nos amó de tal manera que envió a su único hijo? Yo no puedo ser, ni puedo seguir en esta condición entregándole mis miembros al diablo para que peque. Ya basta. Porque ya nuestro Señor Jesús hizo todo en la cruz para que vivamos con calidad de vida. Nos dio salvación, nos dio el poder para tener un nuevo propósito. Por eso dijo, las cosas viejas, o como dice, ahora son nuevas cosas y nosotros tenemos que estar en las cosas nuevas.
Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya en Cristo tenemos plenitud de vida en Cristo, hay un nuevo nacimiento, un nuevo ADN, nueva genética, pero hasta que no lo pongas en práctica, hasta que no lo vivas, hasta que no entregues todo eso, porque nos dio salvación para ello, para ser diferentes, para cumplir con los propósitos de Dios, nos trajo a este mundo el Padre con un plan y un propósito glorioso, pero a causa de la iniquidad de nuestros ancestros y de la maldad que heredamos, se desvió nuestro destino, se desvió para mal. Vamos, no nos fuimos por el mismo camino que debíamos irnos, nos desviamos por la iniquidad, pero ahora ya tenemos esa oportunidad, no es que tengamos un nuevo propósito, sino que tenemos el propósito original por el cual venimos a la tierra. Pero ahora en Cristo sí, ya se va a cumplir porque ya enderezamos el camino, ya estamos por las sendas porque ahora estamos en el verdadero camino porque Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, como ya estoy en el camino correcto, ya no me debo desviar. Él conquistó, dice que conquistó la enfermedad, él rompió con las maldiciones, la muerte, el imperio de la muerte, dice que ya fue quitada, ya venció al imperio de la muerte en la cruz para darnos de su vida, salvación, su victoria a través de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora depende de nosotros trabajar y desechar todas aquellas cosas que nos impiden grandemente la bendición de Dios. ¿Qué te impide recibir bendición, prosperidad, sanidad, libertad? Eso no quiere decir que no tengamos aflicciones, porque Jesús dijo que vamos a tener aflicción en el mundo, pero que no tengamos temor que Él está con nosotros. No quiere decir que te va a quitar los problemas, pero te va a ayudar a salir de ellos con menos dolor. Señor quiere darnos bendición hasta que sobre y abunde, pero nosotros le estorbamos. Miren, una vez que estaba yo orando por personas que pasaron al frente y estaba llorando por algunas personas y de repente me dice el Señor, dile que ya deje de estorbarme. Y yo dije, ah, caray. Y yo no quería decirle porque me daba pena, era un hermano muy, aparentemente muy metido con el Señor. Y yo le dije, ay no, señor. Y me dijo, dile. Y entonces ya le dije, ¿sabes qué dice el Señor? Que ya dejes de estorbarle, que ya lo dejes ser Dios. Y el hombre cayó derramado, llorando, 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 llorando. Yo no sé, uno cumple con decirles. Y es que a veces estorbamos a Dios, casi siempre estorbamos a Dios. No lo dejamos ser Dios. Queremos resolverlo a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Creemos que nosotros somos más sabios que Dios, cuando a veces nuestras raíces nos hacen ser egoístas, convenencieros, hipócritas, soberbios y arrogantes. Por eso el Señor dice que depende de nosotros también. El Señor lo quiere hacer todo y lo va a hacer todo, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Él hace lo imposible, tú haces nada más lo posible. El hacer lo sobrenatural, tú nada más haz lo normal. Renunciar, renunciar y renunciar. Y en Primera de Pedro 1:23, ¿lo pones, hija? Dice, pues ha nacido de nuevo no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, nacimos
de una simiente corruptible por causa del pecado de Adán y Eva. Pero cuando venimos a Cristo y Cristo nos dice que somos nuevas criaturas, porque Él murió por ti y por mí en esa cruz para darte una nueva identidad. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nos va a renovar, transformar, regenerar, porque tú no vas a cambiar tu manera de pensar si no lees la Biblia, porque la Biblia transforma la mente, renueva la mente, regenera la mente. Y de esa manera, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece en ti, vas a volverte ya incorruptible. Entonces, si el Señor nos está llevando a renunciar a la iniquidad, hagámoslo, hagamos nuestra tarea, trabajemos, no estemos esperando como ya teníamos por religiosidad, la costumbre de pastor, ore por mí, pastor, renuncie por mí, pastor, libéreme y el otro ahí orando y sales fuera, espíritu fulano, y sales, y el otro nomás así callado. Sí, amén, amén, amén. No, Señor. ¿Quién le dio permiso? ¿Quién heredó? ¿Quién tiene grabadas las cosas? Eres tú y tú eres el único que tienes el poder para renunciar. Ya después se ora por ti, se establece por ti lo que tú ya renunciaste y sellamos, como dijimos la vez pasada, con la llenura del Espíritu Santo. Pero ya dejemos de ser hasta flojos espirituales en querer que los demás hagan por nosotros lo que Dios te está pidiendo que hagas tú. Porque al final de cuentas solamente nosotros sabemos lo que le damos. Cada quien trae sus propias herencias, sus propias iniquidades. Cada quien sabe que sabe que sabe lo que trae. Yo puedo ser muy espiritual en la iglesia, pero la gente no sabe cómo soy en realidad, más que Dios. Y Dios no puede ser engañado. ¿Quieres bendición? Comienza a trabajar en esas áreas. Pero que los demás en mi casa, y sí, ya sé que en tu casa, como en la mía, cada quien es libre y de decidir a qué hora rompe. Pero a mí, primero a mí, me importa lo mío. Yo renuncio para que mis hijos no hereden lo mismo y el que no quiera, ni modo. Pero yo ya cumplí con romper como mamá, como autoridad que soy, para librar a mis hijos de tantas maldiciones que yo mismo heredé. Yo no quiero que repitan lo que yo viví y lo que yo heredé. Amén. Bueno, pues con esto terminamos esta enseñanza.